Hablamos la última clase hablamos de lo que era el pacto, ¿se acuerdan? Ante Dios, de dónde nació la familia, que fue en el corazón de Dios, ¿sí? Y lo que era un pacto, ¿sí? Lo que implicaba un pacto, que es una alianza entre dos personas, y dice que aquí habla de lo que significa que sean dos en el pacto, ¿sí? Y dice, si uno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. El cordón de tres dobleces no se rompe. Vimos la importancia de lo que significaba un pacto. Y sabe que en este tiempo, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de saber lo importantísimo para Dios, o sea, el establecer un pacto lo vemos en todo el Antiguo Testamento, entre su pueblo y él, y es algo para Dios indisoluble, ¿sí? Para Dios un pacto es algo indisoluble, o sea, nunca deja de ser, porque una persona, aunque se aleje de Dios, Dios no se aleja, Dios está. Eso es lo tremendo de un pacto. Y Dios también quiere que nosotros veamos el matrimonio de esa misma manera, ¿sí? Algo muy hermoso que fui yo también un poquito ahora que estuve allá, cuando dice que le decía al doctor Lucy, cuando dice que la mujer salió del costado, en el original dice que salió del costado, ¿sí? No propiamente de la costilla, o sea, en el hebreo no está así, sino que salió del costado. Y haga de cuenta como si usted agarra una naranja, ¿sí? Y luego la parte y queda sacada de una unión y luego la separa. Pero son dos partes totalmente iguales, ¿sí? O sea, para Dios no había diferencia, simplemente había sacado una parte de un todo que estaba contenido en Adán. Y entonces él lo que hace es hacer esto, ¿sí? Entonces eso tiene un gran significado, porque no es distinto, diferente, no, simplemente que le es quitado una parte de Adán, ¿sí? De ese todo completo es quitada una parte. Por eso es que las mujeres somos tan distintas, porque literalmente le fuimos quitado, ¿sí? al varón. Y vimos también en Malaquías lo que significaba, ¿no? Por eso dice, yo soy el Señor, que es testigo de que tú has faltado a tu promesa. Entonces, para Dios el pacto, le digo, es así, indisoluble, no hay forma de que se separe. Para Él eso no existe, no está dentro del corazón de Dios. Y es tan difícil poder en ocasiones encontrar palabras para decir, es eterno, es perdurable, es para siempre. Él siempre los va a considerar como uno, porque Dios no puede separar las cosas, ¿sí? Cuando Él las ha considerado como un solo cuerpo y un solo espíritu.
Y eso es lo que se pretende hacer o ver. Entonces vimos cómo para Dios el divorcio no existe, ¿sí? No hay tal. Como eso no hay tal, ¿sí? Podemos ver muchas cosas humanas, pero creo que después de la clase ahorita del doctor Lucy nos queda muy claro cuando una cosa está actuando. Si hay una separación, ¿qué parte fue la que actuó? ¿Sí? O sea, somos por esencia una sola cosa, espíritu. ¿Sí? Pero a ese espíritu o lo sujetamos a la carne o lo sujetamos al alma. Esa es nuestra decisión. Pero el espíritu, ese siempre es conforme a lo que es Dios. Entonces, todo lo demás es que usted sujetó, ¿sí? A ese espíritu lo sujetó o a la carne o al alma. Ya sea que decidió separarse o ser infiel actuando en la carne, pero su alma no es tocada, su espíritu, perdón, ¿sí? Y eso es muy importante, que nosotros entendamos una sola cosa. Siempre este tipo de situaciones vimos lo que causa un divorcio, ¿sí? Y desata muchísimas cosas en el alma, ¿sí? Destruye el alma. Y cuando una persona es destruida en su alma, creo que es lo más cruel que puede haber, ¿no? Porque en ocasiones hay personas que no hay un maltrato físico, pero hay un maltrato también emocional y psicológico, y que llega el momento en que dice, no se puede seguir, ¿sí? Y es inclusive hasta aconsejable. Qué triste, ¿no? Pero por eso es que hablaba de, ¿por qué das carta de divorcio? ¿Por qué Moisés dio carta de divorcio? Por la dureza del corazón. O sea, fue causa del hombre, no fue que estaba dentro de mi voluntad o dentro de los planes que Dios tenía, ¿sí? Por eso es que lo tuvo que hacer, lo tuvo que dar, pero nunca fue en el corazón de Dios la idea, porque nunca ha estado en el corazón de Dios el separarse de su creación, de sus hijos. Nunca ha estado. Por eso es que Él nunca abandona. Él siempre es fiel, Él siempre es leal, Él siempre está ahí, porque Él siempre piensa eternamente, ¿cierto? Entonces, nosotros no, cuando estamos en el alma, es algo temporal, y en la carne, pues más, ¿verdad? Más temporal todavía. Entonces no tiene una trascendencia. No es, ¿sí? Para Dios no es. Claro que Dios, como ahorita lo dijo el doctor, restaura, y vemos desde dónde es que restaura, ¿sí? Porque los planes de Dios que tiene para nosotros siempre serán buenos. Bueno, ahora vamos a comenzar con nuestra clase número 4, que es que identifiquemos el rol que Dios ha dado al esposo. Claro. ¿Ese ya lo vieron? Sí, lo vimos, la ¿Con última quién? clase. Por eso yo estaba buscando, digo, esa fue la anterior, Ok. 4, entonces ya hablamos de Gálatas 6:7, que después de ser imitador de Cristo, del rol del esposo, ¿no? 1 Pedro 2:21. O sea, todo eso ya lo vimos. Lo que es ser cabeza, líder, proveedor, ¿sí? Buen administrador. Todo lo terminamos el tema.
cabeza, líder y proveedor. Y Juan 13, 13 al 16. Sí, fue lo último que tengo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vimos? Sí. Oye, acuérdenme. Efesios, sí. Cabeza, líder y proveedor. No vimos lo de ser administrador. Ser administrador, sí. Entonces prácticamente terminamos el tema. Amar, enseñar y amar. Eso me parece. No, lo último Eso que no. vimos fue. Ok, sí. Administrador, me parece que fue. Sí, porque Sí. dice cabeza, líder y proveedor. Aquí tengo, perdón, aquí tengo la seña que está aquí. ¿Sí? Bueno, o sea, no se enoje, no importa, si tenemos que volver a comenzar, comenzamos, Guillermo. ¿Las demás? ¿Ya están todos? Sí, ahorita se lo recojo, sí, por favor. Bueno, ser buen administrador de lo que Dios te dio, varón. Y ser buen administrador dijimos que es también administración, surge del corazón de Dios a tu corazón como una provisión de Dios para tu esposa. O sea, vimos que la administración no solamente es una administración económica o una administración de cosas, sino del corazón, ¿sí? O sea, porque cuando estamos hablando de administración también estamos hablando de ministración, ¿ok? Y cómo Dios respalda todo eso, a causa de qué. Yo le voy a decir, un buen administrador en su matrimonio. Un buen administrador es aquel que aprende a respetar, amar a su esposa, pero no solamente verla como esposa, sino verla como hija de Dios. Si usted no entiende o no ha dimensionado el que su esposa, que bueno que Dios se la dio, pero es una hija de Dios, usted no va a entender que cuando agrede a su esposa, de la forma que sea, agrede a Dios. Directamente. ¿Sí? Porque Dios siempre va a ver el valor de su esposa. En este caso estamos hablando de la esposa, no se preocupen que también vamos a hablar de la esposa. Ahorita es nada más de la esposa. ¿Sí? Pero como es la primera, también vamos a hablar de la esposa. Pero es sumamente importante. Miren, ¿de qué más carece la mujer o qué es la mayor queja de la esposa? El maltrato, ¿cierto? Porque como para el esposo uno de sus recursos es el enojo, obvio que cuando está enojado pues no habla con dulzura, ¿verdad? No lo puede hacer. Entonces, y acuérdese que es un recurso de una salida, de un desfogue de algo. Nosotros no, nosotros lloramos, hablamos, ¿sí? No, pero es que ¿cómo? Pero es que no lo viste, pero es que... ¿sí? Y ya, sacamos todo. Pero el hombre no. El hombre, a muchos de las personas, los hombres, imagínense que por cada palabra que el hombre puede decir o argumentar, la mujer tiene 40 frases. O sea, debemos de estar muy conscientes, mujeres, que ellos están muy en desventaja. Yo creo que es la única estadística que nunca falla. Sí, así es. No, yo cuando estoy enojada me calmo y directamente no digo nada, pero mi mirada te Claro. lanza con cuchillos, puñales, todo.
Y las actitudes y todo. ¿Sí? O sea, por algún lado sacamos. Ahora, ¿qué optas? Pues por lo que más le duela, ¿no? Sí, es que es así. Entonces, si al hombre le duele que no le hables, pues no le hablas. Si tú ves que si tú alegas y dices y discutes y le ganas, entonces lo vas a hacer así. Y si es llorando, pues le lloras. ¿Me explico? Sí, es que es así. Es así. Cuando nosotros también no hemos entendido lo que significa. Por eso es tan importante que Dios le da la administración del corazón, sí, a los varones. Porque acuérdense que la partió, ¿sí? Y que esa sensibilidad se le quedó a la mujer. Por lo tanto, el varón debe de saber y estar muy consciente que es una persona, y lo dice también en Efesios, o sea, un vaso frágil. Y la fragilidad se refiere al corazón. Fácil de lastimar. ¿Sí? Fácil de lastimar. A esa es la fragilidad. No de que, ay, no puede, ay, no, es que es el sexo débil, como antes decían, ¿no? No, las mujeres tenemos un potencial tremendo, ¿no? Y cuando nos proponemos hacer al otro rabiar, lo logramos. ¿Me explico? ¿Cuál debilidad? No hay tal. Pero es muy importante, sí. Pero es muy importante, ¿sí? Es muy importante que el hombre sepa tratar a su esposa como hija de Dios. Le va a tocar la fibra también más sensible para Dios, ¿sí? Dice aquí en Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, ¿sí? Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y no se refiere a nada económico. Con la multiforme gracia que le ha sido dada. O sea, tiene todo. Usted pídalo y Dios lo va a desarrollar en su vida. Señor, yo quiero tratar a tu hija bien y necesito desarrollar templanza en mi vida. Y no creo que Dios se la niegue. No creo que Dios se la niegue. ¿Sí? O sea, porque conforme el don que ha recibido. Y el don más preciado que nosotros hemos recibido ha sido el regalo de la vida eterna, el regalo de Cristo, y eso es lo más importante. ¿Sí? No estoy diciendo que la administración no se refiere al dinero, porque también es una parte espiritual, ¿sí? La economía es una parte espiritual, no es algo mundano, carnal. No. Mire, si Dios pidió diezmo, no fue una cuestión carnal, ¿me explico? Pero Dios lo hizo con una finalidad, para mostrarnos, para también que aprendamos a ser buenos administradores. Y ahí, nada más le voy a decir algo muy rápido, ¿sí? Porque no tengo tanto tiempo ahorita para hacérselo. Pero es tan espiritual. En una clase el apóstol nos dio un panorama claro de cómo era que Dios lo veía. ¿Se acuerda que los israelitas iban 3 veces
cada 3 años a Jerusalén. Sí. Bueno, Dios les pedía y iban a llevar sus diezmos, ¿cierto? Iban a llevar sus diezmos, dice la palabra. O sea, ¿de cuánto tiempo? De los 3 años. De los 3 años, ¿sí? Pero fíjese lo que Dios, cómo Dios lo hacía. Los primeros 2 años, ahora, esto obviamente lo llevaban a Jerusalén ya comercializado. Usted ha escuchado, no sé si en Argentina, pero, ay, hermano, no, o sea, no, es que este es judío, o sea, saca dinero, pero de donde sea. Porque ellos los primeros 2 años, de hecho, bueno, los 3, tenían que comercializar su diezmo. El diezmo de las vacas, el diezmo de las cosechas, el diezmo de todo, tenían que darlo. Pero no era que llevaran la vaca, que llevaran el diezmo del grano, ¿sí? Los costales del grano. No se refería a eso. Sino que ellos lo podían comercializar, o sea, lo podían vender. Pero todo ese dinero que se recababa era guardado. ¿Sí? Por eso cuando llegaban a Jerusalén, olvídese, aquello era tremendísimo. Entonces guardaban ese dinero, ¿sí? Pero había el tercer año era el año del Señor. ¿Qué quería decir? Que ese tercer año lo iban a comercializar, ¿sí? Pero Dios lo iba a bendecir y a multiplicar. ¿Por qué? Porque con lo de 2 años de los diezmos, ¿para qué cree que Dios les dijo que eran? Lo que sacaban en esos 2 años era para irse a Jerusalén. Toda la familia. Y se tenían que gastar todo el dinero en su familia. O sea, que les daba vacaciones gratis. Para eso se usaban los primeros 2 años de los diezmos. ¿Pero para esos 2 años únicamente o para todos? Nada más estos 2 primeros años. Claro. Podían tocarlos. Y con eso irse a Jerusalén. ¿Sí? Para el viaje, para los gastos, para todo, para comprarse, para todo. Porque en Jerusalén había una riqueza tremenda de todo. Y el tercer año que guardaban, ese Dios lo bendecía. ¿Y sabe cuánto era? Lo de los 2 años que ellos iban a gastar. Por eso dice que nosotros le demos los diezmos y Él nos dará más. ¿Sí? Entonces, quiere decir que este año del Señor, el Señor daba el equivalente a estos 2 años. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Daban 1 año o daban los 3 años? Dios se encargaba de multiplicárselos, ¿sí? Para que ellos cumplieran con la intención de su corazón. ¿Ve por qué es tan espiritual? ¿Ve por qué hay que darlo con un corazón de veras de generosidad? Porque esa es la generosidad de Dios. ¿Quién le daba más a quién? Dios. ¿Quién te va a dar más a ti que tú nunca le vas a ganar a Dios en los diezmos, te lo aseguro, en las ganancias? Nunca le vas a ganar. ¿Sí? Porque Él te da mucho más. Porque piensa que para los judíos era algo incuestionable. Incuestionable. Cuando ya no van a Jerusalén, ellos siguen haciendo lo mismo. Por eso es que en el Nuevo Testamento no se habla de los diezmos, porque era una forma de vida, era una cultura, era parte de ellos, era como ellos se veían.
Lo peor que usted puede hacerle a un judío es decirle, oye, ¿diezmas fielmente? Es el peor insulto que usted le puede hacer a un judío. ¿Qué te pasa? No soy un ladrón, ¿me explicó? O sea, es un insulto. Imagínense si luego en las congregaciones que nos tienen que estar diciendo, y recuerda que mire que el versículo y que quién sabe qué. ¿Por qué? Porque dejó de ser una cultura. Y entonces llegaban los gentiles y los judíos se encargaban de dar testimonio y los gentiles hacían lo mismo. Hasta que llegó Constantino y ese vio el negocio y les hizo todo. ¿Sí? Siempre que el hombre interviene en algo, cuando usted ahora le dice, ¿qué te parece si yo regreso al Antiguo Testamento y te manejo los diezmos, Señor? No los entrego, no, sino que yo los manejo y los multiplico. Nos puede dar risa, pero yo he conocido gente así, que dice, no, voy a tomar el diezmo y voy a hacerlo y lo voy a multiplicar y lo voy a poner en valores y cosas para que sea multiplicado. No, si no le tienes que ayudar al Señor. Como entonces los judíos no le ayudaban a Dios, que en el año del Señor era triplicado la cantidad de lo que ellos hacían. Y eso no lo podían tocar. Ese era íntegro, que se tenía que ir al alfolí. Y así es, cuando tú primero haces o le das al Señor lo que le corresponde, ahora, ¿para beneficio de quién? ¿De Dios? El principio sigue siendo igual. ¿Se da cuenta? Dios cuando hace algo lo hace para la eternidad, no lo hace para algo temporal. Ah, es que nada más lo voy a hacer con mis hijos en el Antiguo Testamento. No, no dice eso. Da los diezmos y las ofrendas y habrá abundancia en tu casa. Y las ventanas de los cielos serán abiertas. ¿Por qué las ventanas? Porque ¿de dónde bajamos las bendiciones? Que sean así como en el cielo, en la tierra. ¿Me explico? Pero ser buenos administradores para que te hagas rico, para que tengas mucho dinero, para que puedas gastar. No puedes tocar la parte de Dios. ¿Sí? Cuando Dios te bendice y cuando Dios te hace prosperar, hay una parte que es para el reino. No la toques. No la toques. Porque es como si tú te metieras con el tercer día del tercer año de ese diezmo. ¿Se da cuenta? Y Dios no ha cambiado de finanzas. Dios no ha cambiado. Y es muy importante. Ahora, ¿qué hacían los judíos? Se iban con toda la familia. ¿Y se lo gastaban con quién? Y a la primera que bendecían era su esposa. ¿Qué tal? Que ahora los esposos lleguen y digan, toma dinerito para que te lo gastes. Oh, usted no sabe lo que haría. Usted no sabe lo que haría. Usted tocaría parte de la administración celestial. Los judíos lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Ellos bendicen a la primera que bendicen. Ellos hacen todos sus auditorías, todo lo que usted quiera, ve sus ganancias, pero a la primera que bendicen es a la esposa. Y después a los hijos. Y a la esposa, ¿por qué? Porque la esposa es parte de la ganancia. Porque ella no estuvo en la empresa, ella no estuvo en el trabajo, pero ¿qué tal estuvo en su casa? Y ahora que las mujeres trabajan también, ájale.
Y nada que es tu dinero y mi dinero, acuérdese. Cuando vimos lo de amistad y noviazgo, dijimos que no es tu dinero y mi dinero, es nuestro dinero. Hay un solo alforja, hay una sola alforja. ¿Sí? No, tú pagas la luz, yo pago el agua, tú pagas el gasto, yo pago el teléfono y pago no sé qué. No, hay una sola alforja, hay una sola bendición, hay un solo diezmo. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Bueno, otra parte de lo que vimos también fue o que no hemos visto, y esta administración tiene que ir en una madurez. Ay, es que mi marido desde que nos casamos es un tacaño. ¿Sí? ¿Se entiende tacaño? Sí. ¿Sí? Es un tacaño. O sea que no ha madurado. No ha entendido. ¿Sí? No le ha caído la ficha que la esposa es parte de. Cuando nosotros estábamos en México, bueno, el doctor era tomado como de tiempo completo y bueno, a él le pagaban, a mí no. ¿Sí? Y pero trabajábamos juntos. Por lo tanto, nos pagaban a los dos, ¿no? Y mis hermanas les llamaba mucho la atención porque yo les decía, no, hasta tal día te puedo dar para mi mamá, por ejemplo, porque hasta tal día nos pagan. Y ellas siempre pensaron que también me pagaban a mí. Hasta un día que no, es que hasta entonces le dan a Luis. Ese día se los dije así. Y me dicen, pero no que ¿a ti también te pagan? Le dije, no, a mí no me paga, a mí me paga el Señor. Pero como lo suyo es mío y lo mío, así es que todo está bueno. No es así, no es así. ¿Sí? Yo pensé que no iban a notarlo porque lo digo rápido. Estamos prestando atención. Ya estaba diciendo. Tengo buenos oídos. Sí, amar. Entonces, eso se comparte, ¿ok? Y también los hijos deben de ser partícipes. Yo he aprendido, yo siempre lo digo, que sus generaciones van a ser otras generaciones, ¿ok? Y yo he aprendido de mis otras generaciones. Y algo que a mí nos ha tocado ver al doctor y a mí, es que siempre estamos en Navidad y bueno, ahí con nuestros hijos, ellos también hacen partícipes del aguinaldo a los hijos, ¿sí? O sea, de lo que les dan, ¿sí se llama aguinaldo aquí? Sí. Bueno, primero le dan a mis hijas y a mis nueras, y después lo reparten con los hijos. Y entonces ellos saben que también tienen una parte en esa administración. Y para mí ha sido impresionante cómo son tan considerados con los padres cuando los padres nos dicen, no tengo, no puedo, o después se hace, pero nunca tratan de sacar ventaja. ¿Por qué? Porque ellos son partícipes de la administración. Y yo dije, wow, y a mí tanto que me exigían, ¿no? Pero nosotros no supimos hacer parte a los hijos, ni cuando había una situación de carestía, como tampoco cuando había, a lo mejor lo notaban más cuando había abundancia, pero en cuanto a que si no había, no los hacíamos muy partícipes, y no fue sabio. Yo lo quiero reconocer. ¿Por qué? Porque dependemos del mismo Dios, toda la familia, ¿sí? Así es que esposo no se sienta mal si en un momento dado tiene que pedir junto
toda su familia, no con su esposa solamente, sino con su familia, y decirle, vamos a orar vamos a pedirle a Dios algo. Y que también vean la mano de Dios cuando Dios lo hace. ¿Está de acuerdo? Y decir, una vez más, Dios fue fiel. Dios fue fiel. ¿Sí? Otra cosa es amar y enseñar a amar. El esposo es el que debe amar y enseñar a amar. ¿Sí? Fíjese bien, esposos. Es el que debe de enseñar a amar como Cristo amó a la iglesia. Él es el que debe de enseñar esta parte, tanto a los hijos como a las hijas, para que sea también, ¿sí?, un patrón de vida y sea parte de ellos. Dice Efesios 5, 28, 31. ¿Me lo puede leer alguien? Ahí está en su manual. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Se da cuenta de la naranja partida? ¿Sí? O sea, la sustenta y la cuida, porque no puedo yo aborrecer. A ver, dígame algo. Si usted toma una naranja y la parte, esa misma naranja le dirá a la otra parte de la naranja, ¿no eres parte mía? ¿Le podrá decir eso? No, porque ¿de dónde salió la mitad? De la otra parte. ¿Me explico? Entonces son una sola parte. A eso se refiere este versículo. ¿Sí? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama esta parte, a sí mismo se ama, porque tiene que amar las dos partes. Porque ¿cómo va a aborrecer la otra parte que es parte de él? No por el hecho de que sea otra persona, ¿sí?, que sea una mujer. ¿Por qué? Porque eso es para cuestión de darle descendencia a Dios. Pero como personas, para Dios es lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, el esposo es el que tiene que sustentar y cuidar, por eso es el que enseña esa parte. Porque salimos de ahí. Porque después fuimos condicionados a que nosotros estuviéramos junto con el esposo. ¿Se acuerdan cuando le digo, y ahora el deseo será para con tu marido? Porque te va a cuidar como él mismo. Te va a sustentar, te va a mantener como si fuera él mismo. Hombres, saquen sus celulares. Saquen sus celulares. No, Présteselo. Bueno, ¿sí? Ahora van a tomar su celular y van a tener la mano extendida y la van a tener ahí. ¿Ok? Ahí su celular. No, quite el codito de la mesita, ¿sí? Así, pero además no así, no flexionado, ¿sí? Sino estirado, exactamente, ¿sí? Entonces, manteniendo, sustentando a la esposa. ¿De qué manera? En oración. Los hombres pueden tener, muchas situaciones, yo entiendo que somos complicadas. Por eso es que Pablo dice, vivan con ellas sabiamente. ¿Sí? Entiendan que son distintas, que nunca se van a parecer a ustedes. ¿Sí? En todo lugar ustedes van a levantar a sus esposas, ¿sí? Y fíjese lo que dice aquí, levantando manos santas, sin ira ni contienda.
¿Por qué dice sin ira y sin contienda? No lo puede apoyar. ¿Sí? Es que estaba pesadísimo. ¿Sí? Doble tiempo. O sea, dice pues, oren en todo lugar. ¿Puedo sacar protector de ese maldito? No, levantando manos santas. ¿Sí? Más vale que lo haga también para las mujeres. ¿Sí? Usted fue el hijo que iba a ver a la mujer también, pero no veo que haya. O sea, desde que empezó está con los maridos y maridos. Así es, este es el rol del marido, por eso no puedo poner el de la mujer. ¿Sí? Levantando manos santas. ¿Ok? Y levantar manos santas es no poner oposición, reconociendo una total dependencia a Dios. Así es. ¿Ok? Sin ira ni contienda. Ahí está donde, por eso es que se dice que el hombre recurre mucho a la ira, al enojo, ¿sí? Y se tiene que salir con la suya porque si no empieza la contención. Yo sé que ya no aguantan, yo sé que ya no aguantan. ¿Qué es lo que usted se imagina que significa que la sustenta? Así como está sustentando usted ese celular. La mantiene a flote. ¿Sabe qué tiene en su mano? El corazón de su esposa. ¿Cuánto tiempo va a aguantar sustentar el corazón de su esposa? Sin ira ni contienda. De muchos quisiéramos aquí que estuvieran los maridos, ¿verdad? Descansen. Hay gracia en esto también. Descansen. ¿Sí? Eso es sustentar. No, Manolo, ¿Sí? Fue fácil. Esposa sanizada. ¿Sí? ¿Ven todo lo que soportamos? Pero, mi queridísimo, así fue diseñado usted. Así es. Así fue diseñado. Así es. O sea, Dios no iba a sacar ninguna ventaja del hombre ni de la mujer. Acuérdese que salieron de la misma parte. ¿Ok? Para la otra les hago traer su naranjita. ¿Sí? Y aquí la partimos. Para que entendamos, no hay nada que Dios no nos dé mayor a lo que no podemos hacer. Ustedes pueden hacerlo, pero el requisito para sustentar está aquí en Timoteo. Orando en todo tiempo y levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahí está la clave. Cuando usted esté enojado, cuando usted tiene que decirle, Señor, aquí estoy. Necesito de tu ayuda. No entiendo a esta mujer. No sé qué le pasa. No sé por qué está tan gritona ahora, ni neuras. Se ríen las mujeres. Se ríen, pero porque dicen, ay, así soy yo. Por eso se ríen. ¿Sí? O sea, eso es a lo que se refiere. Señor, aquí estoy. Rendido, ¿sí? Y ahora, bueno, hay una contraparte también con la mujer que también la vamos a hablar, ¿sí? Muy seriamente. Sí. No creen que no he estudiado la mujer, también me la eché ahora. Vamos, Pati. Porque es necesario que usted sea aprobado. ¿De quién? ¿De quién usted tiene, por quién tiene que ser aprobado? Por Dios. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que ser aprobado? Porque te comprometiste ante Dios primero en su matrimonio, si nunca pasó ningún examen de ese tipo. Y cuando no eres aprobado, ¿qué eres? Desaprobado.
Reprobado. 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 Y muchos hombres no ven en eso, Maxi, tienes mucha razón. Porque esto se hizo ante Dios. Hubo un pacto. O sea, no es algo a que, no, ya no. Ay, no, esto está muy difícil. No pensé que fuera tan complicada. ¿Me explico? Por eso lo anterior. Acude a Dios, sin enojos, sin iras. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el marido para ir delante de Dios? A ver, maridos, díganme. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer para ir sin contienda ni ira? Humillarse ante Dios. ¿Humillarse ante Dios? No, o sea, ante la esposa. ¿Por qué? Y porque es lo que Dios me puso para que... No, pero no para que se humille. No ante o sea, no humillarme a mi esposa, sino humillarme ante Dios, Ujú. ante la situación con mi esposa. Sí, pero para poderlo hacer, ¿usted qué tiene que hacer? Reconocer primero de que hay enojo. O sea, hay una situación difícil, Sí. Sí. ¿sí? Y le enoja a usted. O sea, es más, es media contenciosa la esposa. Se las voy a poner más común. ¿Sí? O sea, es contenciosa. Caprichudita la mujer. Quiere lo que quiere. ¿Sí? Y ve la forma de cómo de tenerla. Y luego tener la razón de las cosas. No, ¿cómo no? Si su punto de vista es el mejor. A lo mejor a alguno le pasa. ¿Qué tiene que hacer el esposo para ir y levantar las manos santas? Sin ira ni contienda. Y así presentarse delante de Dios como obrero aprobado. Mis amados, lo primero que tienen que hacer es perdonarlas, pues si le están haciendo ahí el hígado a un lado y la vesícula se la están exprimiendo. ¿Qué tiene que hacer primero? Es eso. Cuando aquí dice levantar las manos santas, no tengo nada, no presenta defensa, no presenta argumentos. Sí, Señor, aquí estoy. Como dice Guillermo, humillarse sí. Me declaro incompetente. ¿Qué problema hay? Pero sin ira ni contienda. Y para no tener ni ira ni contienda, tiene que perdonar. Es el primer recurso que en el matrimonio se tiene que hacer. De ambas partes. Es que me dijo, me ofendió y me lastimó y me llamó así, me llamó. ¿Sí? Pero lo primero que tienes que hacer es perdonar. Y procura hacerlo rápido. Eso es diligencia. Procura hacerlo, como dice aquí en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Porque si no te presentas aprobado, estás reprobado. ¿Y qué creen que va a pasar? Que no aprendiste la lección. Y cuando no repruebas una materia, ¿qué sucede? ¿Por qué, Señor, no salimos de esta? Sino que al rato volvemos a lo mismo. He hecho 50 solicitudes de trabajo y ninguna me prospera. ¿Qué será? No estás aprobado. Porque Dios no te va a avergonzar. Yo quiero decirles eso, esposos. No los va a avergonzar Dios cuando Él ha decidido que ustedes son los proveedores de la casa. Cuando Él ha decidido que ustedes son cabezas, líderes, o sea, sacerdotes. Dios no los va a avergonzar cuando tú le pidas lo que le tienes que pedir. ¿El problema dónde está? En que no le pides lo que le tienes que pedir. ¿Qué le dices? Cámbiamelo. ¿No? Cámbiamela, Señor. Y no se la cambia por otra, ¿eh? Eso segurito. Señor, cámbiala, mira cómo es. No, Señor, por favor, que no sea tan necia, que no sea así.
Pero el que está pasando, el que tiene que pasar la prueba, ¿quién es? ¿Se da cuenta? Y se pone usted espiritual a interceder por su esposa, Señor, que le cambie la cara, que tenga mayor contentamiento, que con lo que yo le doy, Señor, sea suficiente, por favor. Pero si aquí dice que tiene que ser, sí, con manos santas y sin ira ni contienda. Porque, ¿qué hace cuando un esposo hace una oración así? ¿Hacer quedar mal delante de Dios a la esposa? ¿No? ¿O no? Es cierto. ¿Y qué cree que su hija, amada, apreciada, valorada, y vienes aquí a decirme? ¿Qué crees? ¿Que no conozco a mi hija? ¿Qué le estamos diciendo a Dios a veces con esas oraciones? Pero no en ocasiones, y dice, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Señor, aquí estoy, indefenso, ¿verdad? Ve a los soldados cuando se levantan, están en la guerra, ¿qué hacen? Levanten las manos. En una totalmente rendición. Ya la perdoné, no hay nada en mi corazón. Ahora, Señor, dime qué hacer. Yo. ¿Qué tengo que hacer para pasar esta prueba y ser aprobado? ¿Qué tengo que hacer para que las cosas sean mejor? ¿Sí? Y que esto pueda salir adelante. Preséntate como obrero de que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabes qué, Señor? Cuando me haces esos ojos, no, pero mira, inmediatamente todos mis jugos gástricos empiezan a funcionar y no aguanto porque ya sé lo que está pensando de mí, porque ya sé lo que está diciendo. Que somos re buenos para suponer, ¿no? El apóstol siempre dice que Dios siempre escucha al que se hace responsable. Claro. Y en Adán y Eva lo primero que él hizo fue decir la mujer que me diste. Y en Caín y Abel, ¿soy yo guarda de mi hermano? Sí, son guarda de nuestro hermano. Y el hacernos responsables hace. Por eso dice, no te avergüences. No hay nadie que te conoce mejor que Dios. O sea, ¿de qué te avergüenzas? ¿Que es más importante el dinero, tu trabajo que tu esposa? Preséntate como eres, preséntate como realmente. Si te dice, usa la palabra de verdad, no está diciendo esta palabra de verdad, está diciendo lo que hay en el corazón del varón, ¿sí? O sea, verdaderamente dile a Dios lo que sientes, lo que tienes, lo que te está afligiendo. No vengas a decirle como los fariseos, palabrerías vanas. Hazte responsable de tus actos. Acuérdese que la mujer siempre, como fue sacada, reacciona de acuerdo a cómo es tratada. Yo digo, si es tan fácil, ¿quieres tenerla amorosa, quietecita, tranquila, preciosa? Sin ir y sin contienda. Mantela, ¿sí? Apapachada, amada, tratándola suavecito, y vas a ver cómo va a reaccionar bien. Estoy dando un prematrimonial y llegaron y me dijeron, es que, ¿cómo les fue en este tiempo? Que no estuve, ¿no? Que no estuve, y me da risa porque, dice, pues tuvimos una discusión bastante fuerte, dice ella. Y le digo, ¿sí? Sí. Y dice, pues sí, la verdad es que discutimos. Y los dos dicen, pero por una pavada.
Ah, ok. ¿Y de qué discutieron? Y dice ella, ¿por qué era el enojo? Fíjese, ¿por qué era el enojo? Y volteé con él y él le dice, porque yo te dije esto y esto y esto. Total que era una pavada. Sí, una. Otra, ella ni lo recordaba. Fíjese qué volátiles somos, ¿no? Pero quien provocó en la molestia fue ella. Porque él apenas le estaba explicando lo que él consideraba que tenía que tomar una decisión y era bueno, y él consideraba un aspecto. Él consideraba que otra persona era más habilitado, o sea, que estaba mayor habilitado para poder llevar a cabo una función dentro de la congregación a otra persona. Esa persona está más habilitada. Eso él quería decir para lo que se estaba demandando, ¿sí? Para lo que se tenía que llevar a cabo. Pero ella lo que estaba viendo era la vida de él. Él estaba viendo el talento que Dios, la gracia que Dios le había dado, y ella estaba viendo la vida y el comportamiento de esa persona. O sea, dos cosas totalmente distintas. Y entonces cuando él le dice, no, es que no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que él es la persona idónea para que haga tal función. Él es, sí, pero tú no puedes dejar de ver esto y esto y esto y esto. No, es que a eso no me estoy refiriendo. Ah, entonces quieres decir que yo ya soy una persona que está juzgando a la otra. O sea, que soy una persona que hace juicios de las personas. No, él no le estaba diciendo eso. Él estaba yendo a lo concreto mientras ella estaba viendo todo el abanico de la vida de la otra persona. ¿Se da cuenta? Yo le dije, bueno, ¿y a qué conclusión llegaron? A ninguna. O sea, se pelearon, se enojaron, se insultaron, se dijeron de cosas y nunca llegaron a un acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno quería su razón, tenía su razón. Y yo le dije, y si esa persona era la idónea, él estaba viendo un aspecto totalmente distinto al macro que tú estabas viendo. Pero ninguno de los dos se detuvo a considerar lo que el otro estaba viendo. ¿Me explico? Porque es cierto. Dígame usted, un obrero calificado, aprobado y perfecto, que sirve en una congregación, que a mí me presenten, para que me dé lecciones a mí. No, todos estamos en un proceso, pero hay gracias que Dios da, ¿cierto? Hay gracias. Él se refería a eso y ella se refería a toda su vida que todavía no estaba habilitada. Miren qué severo, ¿no? Entonces le dije, entonces cuando yo les expongo las cosas, ellos se dan cuenta que ya no se escuchaban, sino que los dos querían imponer lo que querían decir. ¿Se dan cuenta por qué es importante sin ira y sin contienda? Pero pocas veces sabemos realmente comunicarnos y decirle, a ver, Maxi, ¿qué me estás queriendo decir con esto? O sea, tú lo ves que habilitado, pero ¿solamente ves eso? ¿O qué es lo que tú quieres? Él quería saber, no, es que esta persona está más capaz de poderle transmitir las cosas de Dios y ellos tienen una cercanía mayor, él tiene una cercanía mayor con las personas que le va a dar la clase. Pero todo eso no se lo dijo nunca, porque ella no dejó que se lo dijera. Y entonces empezaron, ¿me explico? Porque no preguntamos.
¿sí? Porque no preguntamos el otro punto de vista o desde qué punto de vista está viendo mi esposo o mi esposa las cosas. Porque obvio los vemos de formas distintas, ¿se da cuenta? Les explicaba, ahorita acá, les explicaba, los hombres hagan de cuenta que es como esto, ¿sí? Y está dividido así, por cajoncitos, todo cajoncitos. Y el hombre abre un cajoncito y trata lo que quiere tratar de un cajoncito. Pero las mujeres tenemos estantes y una visión general de todo. Entonces, cuando yo veo el cajoncito y saco lo del cajoncito, veo únicamente una cosa. Pero las mujeres no, las mujeres vemos todo el estante. ¿Qué sucede? Que no llegamos a acuerdos. El hombre dice, espérate. O sea, él no piensa en tantas cosas como las mujeres, ni ve tantos aspectos. Veo raro a mi hijo. Claro, ¿no te habías dado cuenta que está triste? Tiene una semana así y apenas tú te das cuenta. El pobre hombre llegó y ahora llega un poquito más descansado y platica con él y se percata que el hijo está así. Pero tú dices, a ver, ¿hasta cuándo se da cuenta que su hijo está triste? Tú ves toda la maqueta, pero ellos no. Ellos nada más ven y sacan un cajoncito de algo concreto. ¿Me explico? Entonces, esas son las cosas que se tienen que hacer. Y cuando los hombres, ¿sí?, recurren al Señor y recurren a su verdad, a la situación que están viviendo, ¿sabe qué gana? Respeto. Cuando el varón le dice al hijo o a la esposa, ¿sabes qué? Me he comportado de tal forma, de tal manera, se los vamos a quitar esos, ¿sí? Entonces, lo que vas a ganar es respeto. No hay problema. No hay problema de que digas que tienes una debilidad o que tuviste una situación. Todos los tenemos. Pero cuando nos plantamos en nuestro lugar de papá y mamá, como que queremos ser los perfectos. Y nada más queremos porque no lo somos. Y los hijos se dan cuenta que no lo somos. No los engañamos. ¿Sí, Clau? Recién cuando usted habló de su hija, cómo veía cada uno, yo creo que cada uno de nosotros, o como matrimonio, lo que usted decía de los cajoncitos no sabía, pero es la manera de complementar, de poder tener una visión en conjunto, de una visión más grande, ¿sí? Al uno ver de una manera y el otro ver cosas que uno no ve, tener otra manera, es una visión ampliada, es algo que se complementa, donde yo puedo tener una visión aún más grande de la que yo tengo. Claro. Y así nos pasa en el cuerpo, hay cosas que Claro. yo veo y que Laura ve y que yo no veo, pero cuando nos unimos y nos juntamos es de la manera en que nos complementamos y agrandamos la visión que Dios tiene. Pero cuando ninguna de las dos está tratando de imponer su punto de vista, ¿sí? Sino cuando somos abiertos. Por eso dice, preséntate aquí como obrero, no tienes de qué avergonzarte, no tienes de qué avergonzarte. Delante de Dios te conoce al revés y al derecho. Sí. Y entonces vas a ganar respeto. Porque dice aquí en Romanos 13:7, pagan a todos lo que deban. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Sí? Denle a cada uno lo que deba de ser.
No trates de hacerlo de otra manera, porque es una reacción. Si tú tratas con respeto a alguien, te van a tratar con respeto. Si tú eres abierta, ¿sí? Si tú sabes que no tienes la verdad absoluta de todo y entonces eres más abierto, ok, sí, tienes razón. Sí, es correcto lo tuyo. Pero en ocasiones hay tanto orgullo y tanta soberbia entre el matrimonio que el esposo dice, bueno, está bien, sí, lo hacemos como tú dices, para ya no discutir. ¿Sí? En lugar de decir, tienes razón, es mejor lo que tú dices. O yo no había visto ese punto, ese aspecto que es importante. Porque el que esta muchacha decía era un aspecto importante, cosa que él no había contemplado, ¿sí? Pero no había contemplado que también es una gracia que Dios hay que respetar. Hay cosas que hay que respetar de las personas. Hay gente muy habilidosa para desarrollar proyectos, hay otras muy hábiles para poder organizar, hay otras personas, o sea, cada uno en forma distinta, pero entendiendo que nos estamos complementando y que nos hace falta el cuerpo. Y la esposa más, ¿sí? Maridos, reconozcan, ¿sí? A lo mejor si le preguntan ahorita, ya mi esposo ya está listo para contestar. Que por primera vez en su vida pasó casi un mes sin esposa. No, y sin nadie. Me decía, es tan horrible comer solo. Bendito sea Dios. Déjeme confesarle algo. ¿Sí? Ya lo puedo decir. Ya lo puedo decir con toda libertad, amor. Porque a veces nos sentamos a desayunar con un iPad, él haciendo, el viento, y yo ahí como mope. ¿Se imaginan lo que es para mí como mope? Viendo y callada, sin poder hablar. Ándale pues. ¿Me explico? Y créame, mire, yo le decía, Señor, ¿cómo me voy a ir yo sola? Estaba tan así, como con un conflicto, como cuando usted sabe que va a ser difícil para el marido de 45 años casi, que le conozco todo lo habido y por haber. Y saber que se iba a quedar solo, Dios, ¿no? Que nunca había hecho de comer, que le dije, ay amor, perdóname, mira, te echó a perder tu abuelita, luego tu mamá, luego yo, Lulú, o sea, porque nunca te enseñamos nada, ¿no? Pero ahora lo vas a tener que hacer solo. Y mire que le dejé todo, ¿eh? No piense usted que lo dejé a la pantalla, la abandonó. No, le hice arroz, se lo congelé por porciones, el pollo, las milanesas. No, le dejé provisión. Pero estaba yo en una situación tan inusual para nosotros, que estamos dando clases en una congregación los lunes, y salimos a las 11 de la noche, y llegamos a casa como a las 11:30, cuarto para las 12, haga de cuenta, a las 12. Y voltea a Luis y me dice, amor, ¿no vas a hacer tu maleta? Digo, ¿cómo? Sí, no has hecho maletas. Y a las 2 de la mañana te tengo que ir a dejar al aeropuerto. ¡Oh! ¡Ay, sí! Tienes razón. Ahorita, ¿qué no era mañana que me tenía que ir? No, amor, era en la madrugada del martes. Ok. Imagínense yo haciendo maletas. No me llevé ni un alfajor a nadie. O sea, porque había como algo, ¿no? Pero que ha sido tan bueno, porque es otra etapa en la que uno está. Y ahora que me decía, es tan horrible comer
solo yo dije, bien, van a desaparecer las iPads y los teléfonos y vamos a poder platicar. Yo lo sé. Yo lo sé porque ¿sabe qué? Yo sé que Luis es un hombre obediente a Dios y otra es un hombre que cuando Dios le muestra algo, lo respeta. Yo lo sé. Nadie más lo sabe como yo. Bueno, Dios también, ¿no? Entonces, dice aquí por eso, tener una sola esposa, no concubinas, ¿eh? ¿Sabe cuál es la concubina a veces de los esposos? La televisión. Le dan más tiempo que a la esposa. Bueno. O bueno, ahora las iPad. O los teléfonos. Los amigos. ¿Sí? A los amigos. Fíjese bien lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:4. A ver, alguien que me lo lea. Un varón valiente y esforzado que lo lea. Ahí está en su manual. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Sepa tener. Sepa tener. O sea que no sabe, ¿eh? O sea que no nacen sabiendo. Que cuando se casan no saben tener su esposa en santidad y honor. Y aquí nos podríamos pasar mucho tiempo hablando en santidad. ¿Qué quiere decir? O sea, tener a su esposa en santidad. ¿Qué se imaginan ustedes? A ver, Donaldo, hábleme. Guardarse para la otra persona en una relación en Cristo. Bueno, ya se fue usted hasta la luna. Yo quiero más abajo. Otra. ¿A qué se refiere esto en tener a su esposa en santidad? Guiarla a Dios. No la hagáis enojar tanto. ¡Exacto! Eso no se lo reveló carne ni sangre. ¡Exacto! Correcto. Eso es. Mantenerla en santidad es sustentarla sin iras y contiendas. ¿Sí? Eso es mantenerla en santidad. Fíjate con los amigos. Y honor. ¿Por qué honor? Ese está, pero ando como afilado ahorita con eso. Porque el honor, le voy a decir lo que es el honor. El honor es ver a la otra persona con el mismo valor que Dios la ve. Eso es honor. Tenerla en el mismo lugar y en el mismo valor que Dios la ve. Por eso cuidémonos de decir yo honro a tal persona, si no la conoces bien. ¿Sí? Y de hecho, así es como nos debemos de tratar. Estoy ahorita viendo y desarrollando un material que se llama Cultura del Honor. Cultura Del honor. Cultura del honor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los cristianos no hemos desarrollado una cultura como Dios nos ve. Y no nos vemos así. ¿Viene de honra? Claro. Viene del primer mandamiento de promesa, con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Valóralos como yo los he valorado, haciéndolos padres. Eso quiere decir. Por eso es el primer mandamiento con promesa. Y cuando tú cumplas esto, me estás dando a mí un lugar. Y yo te voy a bendecir. Te voy a dar largura de años y te va a ir bien en todo lo que hagas. Porque tú estás viendo a la persona de la misma manera como yo lo estoy viendo.
Por lo tanto, ¿qué nos hacemos? Uno en Cristo. Uno con Cristo. Y si nos hacemos uno con Cristo, dígame cuál va a ser entonces mi comportamiento. ¿Cómo? El de Cristo. ¿Y a quién van a ver? Tanto que nos han hablado de ser uno como Cristo, de ser uno en Cristo. No, no es en Cristo, es como Cristo. Cómo Cristo hablaría, cómo se comportaría, cómo se comunicaría, cómo haría los negocios, cómo Cristo actuaría en todo lo que nosotros personalmente hacemos y desempeñamos. Eso es honor. Aprendan, sepan tenerla a su propia esposa. Ser un compañero. Ustedes maridos, dice aquí, igualmente vivan con su esposa sabiamente, dando honor, volvemos, dando el valor a la mujer como a vaso más frágil. Fíjese algo muy importante. Maridos, les voy a dejar una tarea. Nada más de Efesios 5. Quiero que me digan cuántas veces Dios dice la palabra mujer. Efesios. Bueno, y cuando se refiere a las esposas, dice, dando honor a la mujer. Vivan sabiamente, dando valor a la mujer como a cosa más frágil, como a vaso más frágil. ¿Sí? Y, se me andaba olvidando, dice Dios. ¿Sí? Cuando aquí dice, y, se me andaba olvidando también. Como a coherederas de la gracia de la vida. Para que sus oraciones, para que cuando me pidas, para que cuando intercedas, para que cuando tú necesites cambiar algo de tu persona, no tengas dolor. Porque si tú no vives dándole honor a tu mujer, y el trato tuyo no es como a vaso frágil, sustentando su corazón, ¿sí? Y aparte, date cuenta que son a las únicas que yo les he dado el privilegio y el lugar y el valor que yo tengo de creador. Uy, si así somos las mujeres. Coherederas de la gracia de la vida. El único que da vida es Dios. A ver, mujeres, y dígase, y yo. Sí, qué tremendo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo que tú me pidas en el nombre de Cristo, yo lo escuche y te lo dé. Oh, qué bueno que somos mujeres, ¿verdad? Después le voy a decir las de las mujeres. Necesidades, ¿verdad? Hay 4 necesidades, rápido, para terminar esto. Y esto quiero que lo mediten, ¿sí? Y después con palabras comunes, con palabras prácticas, como son 4 varones, se van a llevar uno cada uno. Necesita de ser tratada con respeto, amada y apreciada. ¿Sí? Guillermo. Señora. Ese se va a llevar usted. Bueno. Maxi. Necesitan sentirse seguras, protegidas y consoladas, siendo sensible a sus necesidades en
espíritu, ¿sí? Alma y cuerpo. Esa es una necesidad. Otra necesidad, Santucho, es sensible a sus motivaciones. Y Aldo necesita que se reafirme la fidelidad con hechos. No piense que nada más que no ande de adultero. O sea, ¿a qué se refiere con fidelidad? ¿Sí? Bueno, dice aquí, respeto, ser amadas y apreciadas. El concepto de la esposa no es el del esposo, tampoco el de ambos, es el de Dios. Reafirmarla con tu amor. Ser un enamorado protector como Cristo con su iglesia y con el discernimiento de su Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que desarrollar don Guillermo. Amén. Maxi, necesita sentirse Belén segura, protegida y consolada, siendo sensible a sus necesidades en espíritu, alma y cuerpo. Cuando la esposa se siente sola, empieza a morir el hogar. Eso tengo que hacer. Mira qué tino, ¿no? Qué tino de cada uno. Bueno, pregunté si hay que hacerlo por escrito o que hay que pasar al frente si lo... Como usted quiera. Como se le haga más fácil. ¿Sí? No, yo lo probé. No, lo van a decir. La mujer, es que miren, hay una retroalimentación cuando lo hablamos, no lo oímos y bueno, así nos comprometemos. Una final en México. ¿Sí? Déjenme terminar mi clase que me están filmando. La mujer es el alma de la casa. Ay, aquí hay unas cosas, mi Maxi, que vas a ver. Que no se sienta relegada o sola. No hay sustituto, el esposo. Uno tiene que hacer, ¿sí? Provisión para eso. Dios ve nuestra disposición y Él actúa. Por ejemplo, cuando se le dice, estás loca o estás muy gorda, gracias a Dios que no te lo voy a decir, se afecta su seguridad. La seguridad de la mujer es afectada. Si se le lastima, se provoca resentimiento, inseguridad, rivalidad. Una esposa insegura es una tragedia. ¿Qué entiendes todo esto? ¿De qué manera práctica? Quiero que me digan cosas muy prácticas, ¿sí? Estoy entendiendo que tengo que tratar a Belén así y así y así y así, y tengo que hacer. Y si tienen que decir algo de ustedes, no se preocupen, ya Dios lo sabe, pues ¿para qué nos hacemos? ¿Sí? Dice, es, Santucho, sensible a sus motivaciones. Responde de acuerdo a cómo se le trata. Los sentimientos son parte de ella. Y Aldo necesita que se reafirme la fidelidad con hechos. Que tus palabras se confirmen con tus acciones. Vamos, ¿Sí? Y ahí le diría yo, a ver, vas a tener que dar. Ayuno y oración. No sean crueles, él estuvo ya un mes en prueba. Se aprobó la materia. Vamos a hacer apoyo de todo para que el doctor salga. En verdad, yo les puedo decir, yo sé lo que fue para el doc, estar solito, en verdad. ¿Usted se ha preguntado, ¿usted está solita? Yo también le pregunté a Dios. Ah, ¿Sí? ¿Quién le contestó esa?
Yo voy a decirles ahora que contesten ustedes acá. Voy a decir. Sí, porque toca el de la mujer. No, pero no piensen que yo tengo problema en decirles lo que a mí Dios me enseñó ahora. No, para nada. Mire, yo creo algo. Vivimos en la presencia de Dios. Y yo he sido siempre muy consciente de eso. ¿Sí? Así es que decir mi debilidad delante de esta cámara, que no sé cuánta gente lo va a ver, y decirlo delante de ustedes, no tengo problema. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe. Y he aprendido a saber que ante todo soy una hija de Dios. Y eso me da libertad. Porque como hija de Dios, Dios nos ha sacado de la cautividad, mujeres. Así es. ¿Sí? Para vivir libres. Amén. Por eso es que yo puedo tranquilamente decirle a una nieta, como decirle a una hija, ay, mi hijita, admiro tanto esto de ti. Mi amor, gracias por ser lo que eres en Cristo, porque Cristo ha hecho una obra, ¿sí? Porque yo fui ineficaz en eso. Es así. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que ninguna condenación hay. ¿Sí? Este es otro tiempo. Por lo tanto, hay mayor revelación en ellas. Y tengo que reconocer también quiénes son. Porque la obra la hizo Cristo. El milagrito no lo cargo yo, sino Cristo. ¿Me explico? Y así usted lo va a decir de sus generaciones. Y yo creo que muchos de ustedes ya lo ven. Ya lo están viviendo. ¿Sí? Ya lo están viviendo. Este viaje fue precioso, pero sí, yo me fui un martes, el viernes, el sábado estaba en una congregación y yo le estaba preguntando eso. Dije, Señor, esto se trata de dos. Y yo sé que acá estoy, además estaba en mi tierra, aquí en Aguascalientes. Ahora quiero que me hables a mi corazón, a mí también, y me digas qué es la parte que yo tengo que modificar, que hacer, que cambiar. Y se la voy a platicar. Se la voy a platicar. ¿Sí? Porque me quedó muy clara, muy clara. ¿Y sabe por qué? Porque finalmente todos estamos en un proceso, ¿no es cierto? Y qué bueno, sí es cierto. La única diferencia que a veces hay es el que Dios nos ha dado diferentes responsabilidades. Así es que disfrute la suya, que es un poquito más ligera. Aunque también aquí hay pastores que no son ligeros, su responsabilidad, pero aprovéchela a tener verdadera libertad. ¿Sí? A vivir verdaderamente como un hijo, ¿sí?, de Dios, a vivir en libertad. ¿Está de acuerdo? Bueno, gracias. Gracias, Padre. Gracias, porque a veces enfrentarnos o confrontarnos, Señor, con estas cosas nos dan risa, nos causan, es una forma de decir, oh Señor, esa es una verdad para mi vida, pero tú conoces el corazón de cada uno de mis amados que está aquí. Señor, todos hermosos, preciosos, con dones, con habilidades, con talentos que tú has dado. Señor, yo quiero el día de hoy bendecirlos y decirte gracias. Gracias por el privilegio, gracias por el honor de tenerlos aquí en clase. Y Señor, el deseo de nuestro corazón es agradarte. El deseo de nuestro corazón es que no que terminen ellos ciencias de la familia, Señor, sino que te lleven a ti en su corazón cuando tú les hables de algo, que cambien, que ellos hagan un cambio, que ellos hagan un giro, que hagamos lo que tú nos muestres, Señor, y que yo sé que ellos van a hacer, Señor,
siervos tuyos eficaces, mucho mejores que el doctor Lucy y yo, por el hecho, Señor, de que tú los tienes aquí y su corazón está dispuesto a aprender, a saber, a entender y a redimir los tiempos. Traerás tiempos de redención a sus familias, a sus vidas, en donde las cosas serán más fáciles y serán, Señor, más eficaces en donde quiera que ellos estén. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por esta gran oportunidad y privilegio de estar delante de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.